Empezaremos por un concepto básico. ¿Qué significa HVAC? Significa calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esto se logra mediante un ciclo de refrigeración. Pero, ¿qué es un ciclo de refrigeración? Este ciclo se logra mediante la circulación de un refrigerante a través de 4 componentes principales. El compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. El refrigerante cambia de estado entre líquido y gas para absorber y liberar calor, permitiendo así el enfriamiento. Es un sistema que controla la temperatura, humedad y calidad del aire en espacios interiores, proporcionando confort. El compresor, el corazón del sistema, toma el refrigerante en estado gaseoso a baja presión y lo comprime, elevando su temperatura y presión. 2. Condensador. El refrigerante gaseoso de alta presión y temperatura pasa al condensador, donde libera calor al ambiente circundante y se convierte en líquido. 3. La válvula de expansión. El refrigerante líquido pasa a través de la válvula de expansión, donde la presión disminuye bruscamente, causando una caída de temperatura. 4. El evaporador. El refrigerante frío y a baja presión entra al evaporador, donde absorbe calor del espacio que se quiere enfriar, cambiando de líquido a gas y completando el ciclo. En resumen, el ciclo de refrigeración funciona transfiriendo el calor de un lugar a otro mediante un refrigerante que cambia de estado entre líquido y gas, lo que permite enfriar un espacio al absorber el calor y liberarlo en el exterior. Esta es una gráfica del ciclo de refrigeración completo. Compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión. Proceso de compresión. El ciclo básico de refrigeración comienza en el compresor. Aspira el vapor refrigerante sobrecalentado a través de la línea de baja presión y empieza a comprimirlo. La presión, la temperatura y la energía del vapor comprimido aumentan rápidamente. El volumen específico, en cambio, disminuye considerablemente. En este punto, la temperatura y la energía del vapor refrigerante tienen el valor más alto de todo el ciclo. Proceso de condensación. El proceso de enfriamiento de este vapor sobrecalentado a alta presión comienza en la entrada de la bobina. Empieza a condensarse, su energía y su volumen específico disminuyen ligeramente. El vapor ya no está sobrecalentado. En su lugar, se satura al 100%. Se trata de un cambio de fase en el que un vapor saturado se convierte gradualmente en un líquido saturado. Durante este proceso se libera mucha energía en forma de calor, que debe disiparse.
La condensación tiene lugar en condiciones de presión y temperatura constantes. Proceso de expansión. En la práctica, se suele recomendar que el refrigerante líquido esté ligeramente subenfriado. Esto garantiza la entrada del refrigerante líquido en la válvula de expansión. Con el subenfriamiento, también aumenta la capacidad de refrigeración específica. Se utiliza una válvula de expansión para reducir la presión del refrigerante, que entra en ella como líquido subenfriado y sale como una mezcla de líquido y vapor. La energía del refrigerante es constante. Proceso de evaporación. El proceso de evaporación es a una temperatura y presión constantes. La carga térmica del medio enfriado se transfiere al refrigerante a través de la superficie de intercambio de calor del evaporador. Por lo tanto, la energía del refrigerante aumenta considerablemente. Cuando se evapora toda la fase líquida de la mezcla líquido-vapor, se define como vapor refrigerante saturado. Por último, el vapor refrigerante saturado circula a través de la línea de baja presión. En esta sección, controlamos el recalentamiento del refrigerante para asegurarnos de que el refrigerante que entra en el compresor no esté en fase líquida y se reinicia el proceso de compresión. Aquí te muestro algunos ejemplos más. Hablemos sobre los refrigerantes. ¿Qué es el refrigerante? El refrigerante es un agente que absorbe calor y deja aire frío. Experimenta un ciclo continuo de compresión y expansión donde fluctúa entre el estado líquido y el gas, a medida que atraviesa el proceso termodinámico para transferir el calor eficientemente de un lugar a otro. Hoy nos enfocaremos solo en 5 tipos de refrigerantes, porque son los más usados en los sistemas, en viviendas multifamiliares. Refrigerantes. R22, R410A, R438A, R407C, R32. R22. Un refrigerante que está siendo eliminado gradualmente debido a su impacto en la capa de ozono. Aún se encuentra en sistemas más antiguos y su uso en equipos nuevos está prohibido. Su producción cesó en 2020 y será totalmente ilegal para 2030, de conformidad con la Ley de Aire Limpio de 2010. Existen varias opciones de refrigerantes que pueden reemplazar al R22, R438A, R407C. Freon MO99 o R438A fue desarrollado por los mismos científicos que diseñaron el Freon R22. La capacidad para calentar o enfriar un espacio determinado es más cercana a la del Freon R22 que cualquier otro refrigerante del mercado. La presión de succión y la presión de descarga son similares a los del R22. El lado de baja presión están entre 60 y 85 psi, mientras que en el lado de alta presión pueden estar entre 160 y 180 psi. El R438A es un refrigerante zeotrópico, por lo tanto, debe cargarse en fase líquida para evitar el fraccionamiento.
En resumen del R438A. Es una opción viable para la sustitución del R22 en sistemas de aire acondicionado y refrigeración existentes, ofreciendo compatibilidad con lubricantes y un rendimiento cercano al del R22. R407C. El R407C es un refrigerante similar al R22 en cuanto a presiones de trabajo, capacidad y eficiencia energética. Al prohibirse el R22 en equipos nuevos, los fabricantes de equipos aprovecharon en muchos casos las mismas líneas de producción de equipos de climatización de R22 para seguir fabricándolos, pero con R407C. Ya que el R407C es una mezcla no azeotrópica, para obtener su máximo rendimiento y evitar fraccionamientos del mismo, debe de cargarse siempre el producto por fase líquida. Debido a que no es miscible con aceites minerales, el R407C debe de utilizarse con aceites poliósteres. Requisitos de lubricación importante. Al reemplazar el R22, se necesita cambiar el aceite mineral o alquilbencénico por aceite sintético POE, polióster. El R407C, en Estados Unidos, su uso se ha prohibido en muchas aplicaciones a partir del 1 de enero de 2025, y se espera una eliminación casi total para el 1 de enero de 2028. Los fabricantes de equipos están desarrollando alternativas con menores PSA, como el R32, o refrigerantes naturales como el amoníaco o el dióxido de carbono. En resumen, R407C. En resumen, el R407C se está prohibiendo debido a su alto impacto ambiental, y es importante estar al tanto de las regulaciones y alternativas disponibles para garantizar una transición segura y eficiente a refrigerantes más sostenibles. R410A. El R410A no se puede utilizar con aceites minerales tradicionales y los fabricantes de equipos recomiendan utilizar un aceite de polióster. No se debe utilizar R410A para modernizar sistemas R22 existentes debido a la mayor presión del R410. Tenga en cuenta que los equipos diseñados para utilizar R410 no pueden modernizarse con R32, ya que los equipos R410 no fueron diseñados para utilizarse con un refrigerante inflamable. Presiones de trabajo del R410A, lado de baja, 120 a 130 PSI, lado de alta 350 a 370 PSI. La carga de refrigerante R410A debe realizarse en estado líquido. R32. El R32, sus propiedades termodinámicas son excelentes, con un rendimiento comparable al R22. Al tratarse de un refrigerante puro, esto facilita su recuperación, reutilización y carga. Se carga el refrigerante en fase líquida, con la botella boca abajo, para asegurar una correcta evaporación en el sistema. El R32 es un gas inflamable, por lo que es importante manipularlo con precaución y seguir las indicaciones del fabricante. La presión de baja puede estar en el rango de 120-140 PSI. La presión de alta puede variar entre 350 y 450 PSI.
Resumen. Los refrigerantes son sustancias que necesitan cambiar constantemente su forma de existencia en sistemas cerrados y realizan enfriamiento o calentamiento, cambiando su propio estado, como unidades de refrigeración. El refrigerante realiza un ciclo de trabajo inseparable de 4 accesorios básicos, es decir, un compresor de climatización, condensador, válvula de expansión y evaporador. Según los requisitos de uso, los tipos de compresores se dividen en compresores rotativos, compresores scroll, compresores de pistón. Son capaces de absorber calor de un ambiente o sustancia. Al cambiar de fase a líquido, liberan el calor absorbido en otro lugar, permitiendo que el sistema enfríe el espacio deseado. Los gases refrigerantes pueden cambiar de estado líquido a gaseoso y viceversa, lo cual es esencial para su función de transferencia de calor. Hoy hablaremos de control electrónico en los sistemas domésticos de aire acondicionado. El bajo voltaje de 24 voltios es adecuado para alimentar los circuitos de control del termostato, que a su vez activan relés y solenoides para controlar los componentes principales del sistema, como el compresor y los ventiladores. «24 voltios» es mucho menos peligroso que los voltajes más altos, como 120 o 240 voltios, que se encuentran en los circuitos de potencia del sistema. Esto reduce el riesgo de descargas eléctricas tanto para los técnicos que instalan y reparan el sistema como para los usuarios finales. Componentes típicos de bajo voltaje. Transformador. Termostato. Actuadores. Transformador. La función principal del transformador es reducir el voltaje de la electricidad de la línea principal a un nivel más bajo, generalmente 24 voltios, que es seguro para los componentes de control de bajo voltaje. Termostato. Un termostato es un dispositivo que controla la temperatura de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. En esencia, es el cerebro del sistema, permitiendo a los usuarios establecer y mantener la temperatura deseada para su comodidad y eficiencia energética. Actuadores. Un actuador es un dispositivo que controla mecánicamente la posición de las compuertas, válvulas o ventiladores dentro de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Convierte una señal de control en movimiento físico para regular el flujo de aire y la temperatura. El cableado de un termostato. El cableado del termostato incluye cables que llevan la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación, generalmente un transformador, hasta el termostato y, a través de él, hacia los diferentes componentes del sistema, como la unidad de calefacción, la unidad de aire acondicionado y el ventilador. Función de los cables dependiendo su color. Rojo.
Cable de alimentación, normalmente de 24 voltios, que alimenta el termostato y, en algunos casos, también el sistema de calefacción o refrigeración. Blanco. Cable que controla la calefacción. Amarillo. Cable que actúa sobre el aire acondicionado, la condensadora. Verde. Cable que actúa sobre el ventilador del evaporador. Azul. Cable común o neutro. En resumen, el cableado del termostato es la infraestructura eléctrica que permite que el termostato controle y regule el funcionamiento de los equipos. Existen muchos tipos de sistemas de AC, pero hoy solo hablaremos de dos. Solo frío y bomba de calor. Los dos sistemas necesitan un cableado diferente de bajo voltaje de 24 voltios. En términos simples, un sistema de solo frío es un aire acondicionado que solo enfría, mientras que una bomba de calor es un sistema que puede tanto enfriar como calentar, utilizando la misma unidad. La bomba de calor es más eficiente energéticamente porque puede extraer calor del aire exterior incluso en invierno y transferirlo al interior para calefacción, además de su función de enfriamiento en verano. Aire acondicionado, solo frío. Este sistema está diseñado para reducir la temperatura del aire en un espacio, extrayendo el calor del interior y liberándolo al exterior. No tiene la capacidad de producir calor. Bomba de calor. Una bomba de calor, en esencia, es un sistema de refrigeración reversible que puede operar en ambos ciclos, enfriamiento y calefacción. En invierno, la bomba de calor invierte su ciclo y extrae calor del aire exterior. Esta capacidad de extraer calor del aire exterior, incluso en climas fríos, es lo que la hace más eficiente que los sistemas de calefacción tradicionales. Los dos sistemas son controlados por un bajo voltaje de 24 voltios. Solo frío. Bomba de calor. Algunos ejemplos más del cableado. En resumen, en los sistemas de aire acondicionados, el voltaje de 24 voltios se utiliza para accionar el termostato y otros componentes de baja potencia. Este voltaje, típicamente de corriente alterna, se obtiene de un transformador que reduce el voltaje de la línea principal, generalmente de 120 o 240 voltios a 24 voltios. El termostato, al detectar cambios de temperatura, envía corriente de 24 voltios a los componentes de control para que activen el ciclo de frío o calefacción. Las fallas comunes en los sistemas de aire acondicionado. Hielo o congelación. La formación de hielo
o congelación en un sistema de aire acondicionado puede ser causada por varias razones. Flujo de aire restringido o nulo. Niveles bajos de refrigerante. Serpentines sucios. Coil o serpentín. Un coil o serpentín en un sistema de aire acondicionado actúa como un intercambiador de temperatura. En esencia, facilita el intercambio de calor entre el refrigerante y el aire. Puedes encontrarlos en diferentes formas y dimensiones, pero su función es la misma: el evaporador y el condensador. Ambos serpentines son cruciales para el proceso de enfriamiento y trabajan en conjunto. Para que los coil tengan un funcionamiento maximizado, deben tener un mantenimiento regular, como la limpieza. Al ser un intercambiador de temperatura, la superficie del coil debe estar libre de suciedad, polvo, pelos de animal y cualquier otras partículas del ambiente. Cuando el coil bloquea la circulación del aire a través de él, esto evita que exista un intercambio de temperatura. El calor que se encuentra en una habitación no puede ser absorbido por el refrigerante que circula a baja temperatura por el interior de los tubos del coil. Esto hace que la temperatura del refrigerante sea cada vez más baja hasta el punto de congelar toda la superficie de los conductos por donde circula. Lo mismo pasa cuando tiene un filtro sucio. Regularmente los filtros deben ser cambiados según la recomendación de su fabricante. Por lo general cada 30 a 60 días de uso. Debemos tener en cuenta que en los refrigerantes, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Esto significa que si un refrigerante aumenta su temperatura, también aumentará su presión. Cuando nos encontremos con un coil de evaporador congelado o con hielo, siempre la medición de las presiones serán más bajas de los parámetros establecidos. Al no absorber calor el refrigerante, mediante el coil de evaporación, por suciedad o por cualquier otro motivo, la presión del refrigerante será baja. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al diagnosticar el por qué un coil de evaporador se encuentra congelado. Al medir las presiones de trabajo del equipo y ver que están por debajo de los parámetros recomendados, tendemos a confundir un coil sucio con un coil congelado por falta de refrigerante como la causa del hielo o congelación. Pasos a seguir cuando encontramos un coil de evaporador con hielo o congelado. Apagar completamente el equipo y esperar a que el coil se descongele. Una vez descongelado el coil, ya podemos ver el nivel de suciedad y sus condiciones físicas. Es importante que el coil se encuentre en buen estado físico, porque un coil doblado también puede impedir el paso del aire. Si el coil está sucio, pero también está en mal estado físico, debemos valorar si vale la pena limpiarlo o es hora de un reemplazo para el coil. Tenemos que tener en cuenta el tipo de coil de nuestro equipo, porque unos pueden ser limpiados en su lugar puestos y otros, si necesitan ser desinstalados para una limpieza adecuada. Estos son los coil más comunes que te encontrarás en un equipo instalado en viviendas multifamiliares.
El coil inclinado, debido a su posición, es de buen acceso para una limpieza adecuada. No hay necesidad de desinstalarlo a menos que la limpieza no sea suficiente y necesite ser reemplazado. Por su posición, es de difícil acceso. Tratar de limpiarlo en su lugar puesto sin desinstalarlo. Lo más probable es que termines doblándolo y limpiándolo ineficientemente. Para un buen resultado y eficiencia es recomendable extraerlo y limpiarlo fuera del equipo. Una vez tenga el coil afuera, debes retirarle la bandeja de goteo. Es la bandeja plástica que tiene sujeta por la parte inferior. Debemos tapar o cubrir las entradas de las líneas de cobre donde hicimos los cortes, para evitar que el agua entre en el sistema. Después remojamos toda la suciedad y esperamos a que absorba bien el agua. Con un agente limpiador de serpentines. Leemos sus instrucciones que aparecen en la etiqueta para mezclarlo correctamente, ya que algunos se pueden aplicar directamente y otros deben ser diluidos con agua. Roceamos el coil hasta cubrirlo por completo. Según las recomendaciones del fabricante del agente limpiador, esperamos el tiempo suficiente para que el producto haga efecto y suavice la suciedad. Siempre asegúrese de usar las medidas de protección correspondiente, ya que muchos de estos productos pueden ser irritables al hacer contacto con la piel. Una vez pasado el tiempo recomendado para que la suciedad se suavice, con un cepillo suave, empezamos a pasarlo por toda la superficie del coil. Es importante destacar que este movimiento debe hacerse siempre a favor del sentido de las celdas de aluminio del coil para no romperlo. Después enjuagamos con suficiente agua. Esto lo repetimos una y otra vez, mientras sea necesario. Es muy importante enjuagar bien el coil y asegurarnos que quede libre del agente limpiador. Estos productos, cuando quedan residuos en el coil, continúan actuando sobre el aluminio hasta que lo deshacen por completo. Es por eso la importancia de enjuagarlo bien. Cuando ya tenemos el coil limpio por completo, con herramientas disponibles en el mercado como estas, pasamos a rectificar las celdas de aluminio si es necesario. En este punto, si todo fue hecho siguiendo las pautas mencionadas anteriormente, ya el coil debe estar listo para su reinstalación en el equipo evaporador. Cuando encontramos un evaporador congelado, esto sucede por varios motivos como explicamos en el capítulo pasado. Si al descongelarlo vemos que el coil del evaporador está limpio y en buen estado físico, el ventilador está funcionando correctamente, todas las ventilas de salidas están abiertas adecuadamente, podemos asumir que es debido a bajo nivel de refrigerante en el sistema. Esto puede ocurrir por fugas o por una mala carga del sistema. Muchos piensan que es normal que un equipo pierda refrigerante con el pasar del tiempo,
Pero esto es erróneo. El ciclo de refrigeración se efectúa en un sistema completamente hermético. La pérdida de refrigerante representa un problema a corregir. Recuerda que estamos abordando las causas más comunes. En otros casos más atípicos, la congelación puede darse por bajo flujo de refrigerante que llega al evaporador debido a un filtro de secado sucio o obstruido en su interior. También puede ser por una deficiente compresión, por mal funcionamiento del compresor. Lo importante es que sepas que un refrigerante circula por la línea de alta presión hasta llegar a la válvula de expansión. Esta se encarga de regular su salida hacia el evaporador, disminuyendo la presión del refrigerante drásticamente. Válvula fija o pistón. Válvula de expansión, termostática o TXV. Estas son los dos tipos de válvulas de expansión más comunes en sistemas instalados en viviendas multifamiliar. Si el flujo de refrigerante es inferior al adecuado, al llegar a la válvula de expansión, hace que caiga aún más la presión y temperatura del refrigerante, haciendo que se congele rápidamente el evaporador. Para que esta condición se ponga en práctica, el refrigerante debe tener un rango de faltante, porque cuando nos encontramos con un sistema con una pérdida de refrigerante excesiva, el refrigerante llega a la válvula de expansión, convertido ya en vapor, absorbiendo calor en su recorrido por la línea de alta presión, sin que la válvula de expansión pueda reducir aún más su presión y temperatura. Este fenómeno representa un faltante de refrigerante más sustancial, sin embargo, en este caso no congela el evaporador. Si en un periodo de 12 meses, la pérdida de refrigerante es por fugas, y esta representa menos del 30% de la carga total, procedemos a verificar las válvulas o gusanillos y reemplazarlos si es necesario. Después, rellenamos el sistema, hasta llegar a los límites recomendados. Gusanillo. Herramienta para reemplazar gusanillo. Si en un periodo de 12 meses la fuga del refrigerante representa el 70% o más de su carga total, tenemos que buscar la fuga y corregir el problema. En ocasiones la fuga del refrigerante deja rastros visibles de aceite, haciendo una mancha en el lugar de color marrón. También con detectores de refrigerantes puedes hacer búsquedas más profundas. Después recuperamos todo el refrigerante que quede en el sistema. Procedemos a hacer cargas moderadas con nitrógeno al sistema. A esto se le denomina como purgar el sistema. Sprayamos algún producto de nuestra preferencia para hacer burbujas al interactuar con el nitrógeno en el lugar de la fuga. Cuando el producto sprayado haga contacto con el lugar de la fuga, aparecerán burbujas como las de las imágenes. Dependiendo donde se encuentre la fuga, valoramos si vale la pena repararla o reemplazamos la parte afectada del equipo.
hacemos todas las reparaciones necesarias, todos los procedimientos establecidos y cargamos nuevamente el equipo con la carga recomendada. ¿Qué hacer si tenemos un mensaje de "Mi aire acondicionado no funciona"? Esto es más común de lo que te imaginas, y no precisamente representa un problema con el equipo de aire acondicionado. Muchas veces es por una mala configuración del termostato. 1. Por eso lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el termostato esté bien configurado. 2. En caso de que el termostato necesite batería para operar, asegurarnos que las baterías tengan la suficiente carga. 3. Asegurarnos que los disyuntores no estén caídos. 4. Si están caídos los disyuntores, volver a accionarlos y prestar mucha atención al funcionamiento del equipo. 5. Cuando acciones los disyuntores y se vuelven a caer, principalmente el de la condensadora, no volver a accionarlo. Esto puede deberse a un cortocircuito, compresor ido a tierra, disyuntor defectuoso o en mal estado, contactor defectuoso. 6. Escuchamos si el ventilador del evaporador está funcionando. Si el ventilador del evaporador no está funcionando, puede ser capacitador deficiente o en mal estado, contactor, fan relay descompuesto. Problema con el 24 voltios, que viene del termostato para activar el ventilador. Por lo general, es el cable de color verde, o en el peor de los casos, motor del ventilador quemado. En caso que todo esté bien con el ventilador del evaporador. 1. Revisamos el coil del evaporador. Si está sucio o en mal estado físico, esto puede impedir el flujo del aire o formación de hielo. 2. Miramos el drenaje de la condensación. Algunos de los equipos tienen este tipo de dispositivos instalados en la tubería de drenaje. Cuando la tubería se obstruye, el nivel del agua sube, y este dispositivo puede apagar algún componente del equipo para prevenir inundaciones. Estos dispositivos pueden estar instalados en diferentes lugares del equipo y pueden ser de diferentes formas o colores, pero su función es la misma: evitar inundaciones por obstrucción en la línea de drenaje. En caso de estar obstruida la línea de drenaje. 1. Aplicamos un desatascador de drenajes. 2. Esperamos el tiempo recomendado por el fabricante según la etiqueta. 3. Con una herramienta de presión de aire, aplicamos presión justo en el drenaje.
y lo repetimos según sea necesario. Si todo ya está funcionando en el equipo evaporador, nos resta pasar a la parte de afuera y verificar en la máquina condensadora. Las fallas más comunes de una máquina condensadora. El aire acondicionado no enfría o enfría menos de lo normal. Inspección visual. Comienza el proceso de diagnóstico con una inspección visual. Busque problemas visibles como cableado dañado, conexiones sueltas o residuos que obstruyan la unidad del condensador. Estos son algunos ejemplos de cables en mal estado, por desgaste, sobretensión o cortocircuito. Esto puede provocar que el disyuntor se esté apagando constantemente y la corriente no llegue al equipo. Si no ves ningún problema visual, lo siguiente es medir la corriente que llega al equipo. Mide el voltaje de entrada con un multímetro y luego el consumo de amperaje usando una pinza amperimétrica en el cable de fase, comparando estos valores con la placa de datos del equipo. Pinza amperimétrica. Asegurándote de que la pinza esté bien cerrada alrededor del cable, ajuste el selector de la pinza al rango correcto. Amperaje insuficiente de la fuente. Si el equipo o circuito requiere más amperes de los que la fuente de alimentación puede entregar, entonces no dará la corriente necesaria. Carga o falla del equipo. La falla puede estar en el equipo que intentas alimentar. Si el equipo tiene un problema interno que impide el consumo de corriente, no la recibirá. Para hacer la revisión más organizada y detallada, empezamos a comprobar los componentes del equipo, así nos daremos cuenta dónde es que se interrumpe la corriente y no está permitiéndola llegar a su destino final, que son el compresor y el ventilador. Siguiendo por el sentido de la corriente, empezamos con las partes por el orden de su ubicación. La corriente eléctrica, casi siempre el primer contacto que hace con la máquina condensadora es en el contactor. Lo que haremos es colocar nuestra pinza amperimétrica en la escala de voltaje. Después colocamos las dos puntas de medición en la entrada del contactor. Esto nos debe dar una lectura de aproximadamente 240 voltios. Teniendo entrada de energía en el contactor, medimos la salida. Si la lectura del voltaje es menor a los 220 voltios o nulo, puede que el contactor esté en mal estado o tenga algún conector de cable flojo. Con un reemplazo del contactor, todo debería volver a funcionar. Todo esto es teniendo en cuenta
que los cables que vienen desde el termostato están bien conectados y con los 24 voltios suficientes para hacer activar el contactor. Si todo está bien con el contactor y la energía está pasando a través de él sin ningún problema, el siguiente objetivo a verificar es el capacitor. En muchos casos, el capacitor de un equipo suele ser dual. Esto significa que le da energía al ventilador y al compresor. Para probar un capacitor, desconecta la energía, revisa visualmente este componente y luego utiliza un multímetro. Mide la capacitancia del capacitor, debe coincidir con su valor impreso. El multímetro en la función de capacitancia, MFD, descarga el capacitor, identifica sus terminales C, fan y ERM y mide la capacitancia colocando las puntas del multímetro entre C y fan y entre C y ERM para un capacitor dual. Compara la lectura con el valor nominal y el porcentaje de tolerancia en la etiqueta del capacitor. Si está dentro del rango aceptable, está bien. Si no, debes reemplazarlo. La medición de este capacitor, según su etiqueta, entre la letra C y ERM, debe ser de 45 microfaradios con una tolerancia del 5%. Esto indica lo que requiere este compresor para su arranque seguro, y esto se lee en microfaradios. La medición entre la letra C y fan debe de ser de 5 microfaradios, con un rango de tolerancia del 5%. Y esta es la sección encargada de suministrarle energía al ventilador. Además de la prueba con el multímetro, revisa el exterior del capacitor. Si tiene un aspecto hinchado o abultado en la parte superior, es un signo claro de daño y no necesita más pruebas. Debe ser reemplazado de inmediato. Es una señal de falla grave que debe ser atendida de inmediato. Las causas comunes incluyen sobrecalentamiento debido a poca ventilación, la edad del equipo, fluctuaciones de voltaje o un tamaño incorrecto del componente. La hinchazón ocurre porque los gases se acumulan dentro del capacitor debido al calor interno, deformando la parte superior o los lados. Esta condición puede provocar un daño mayor al compresor u otros componentes, por lo que es esencial reemplazar el capacitor para restaurar la función y eficiencia del sistema. Diagrama básico de cableado estructurado de la condensadora. En muchas ocasiones, el ventilador puede quemarse o trancarse. Muchos equipos no traen un sensor de alta presión o lo tienen defectuosos. También existen sensores de alta presión que al percibir un aumento de la presión en el sistema, se abren y evitan el paso de retorno de 24 voltios hacia el contactor, impidiendo que la máquina continúe trabajando. Para su protección. El problema es que muchos sensores tienen un periodo de recuperación muy corto. Esto hace que el compresor encienda y apague repetidamente hasta romperlo. Por esta causa puede que un capacitor esté en buen estado, sin embargo, el compresor esté averiado y el equipo no enfríe. Después de verificar que todo esté listo con el contactor y capacitor, y todavía el compresor no funciona, es posible que esté quemado por fallas eléctricas o mecánicas. Desconecta la alimentación eléctrica de la unidad una vez más, para evitar descargas.
Coloca el multímetro en modo de continuidad o para medir resistencia, ohmios. Toca cada uno de los 3 terminales del compresor con una punta del multímetro y la otra punta en la carcasa metálica del compresor o tubería de cobre. Si hay continuidad o un valor de ohmios, el compresor está a tierra y está dañado. Si no está ido a tierra, también debes comprobar la continuidad entre los terminales del compresor. Localiza los 3 terminales del compresor: común, marcha y arranque. Conecta el multímetro a pares de terminales. Debe haber continuidad, un valor de ohmios específico o un pitido continuo. Un valor de OL o no hay sonido de continuidad que pite indica un devanado roto. Prueba de continuidad entre pines. Un compresor puede pasar estas pruebas y estar trancado mecánicamente. Esto se puede comprobar al encender el equipo. Sientes un sonido como que el compresor quiere arrancar pero no puede. En algunas ocasiones, podemos ayudarlo con un Start Kit. Cuando usamos un Start Kit, es un mensaje que debemos considerar para un reemplazo del compresor o de la máquina condensadora en cualquier momento. Es importante que sepas que si haces un diagnóstico completo y no encuentras ninguna parte averiada o algún fallo eléctrico, también debes hacer una lectura de las presiones de trabajo. Algunos equipos suelen tener sensores de alta y baja presión de refrigerante. Esto significa que cuando un equipo presenta una anomalía en su carga de refrigerante, estos dispositivos pueden hacer que el equipo deje de funcionar por completo para su protección. Hasta aquí este 6º capítulo. Espero y esta información te sea útil. Mi nombre es Osniel y nos vemos pronto.